Hola, nuevamente nos recibe el restaurante Sotto Voce para iniciar nuestro conversatorio de la red cultural. Y miren cómo nos recibe, con estas maravillas que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar además conversando de uno de los autores de la literatura más importantes del siglo XX. Es considerado por gran parte de los rankings efectivamente como una de las figuras más influyentes del último tiempo. El autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, es quien nos reúne esta tarde junto a Magdalena. Y la primera pregunta que le quiero hacer es preguntarle, porque yo siempre la he escuchado a ella definirse como tolkiana. Entonces lo primero que quiero saber es qué significa ser tolkiano. Bueno, la verdad es que ser tolkiano es una visión de mundo, una forma, una actitud frente a la vida. Y básicamente una actitud que Tolkien va a ir heredando de otros autores, pero que consiste en sorprenderse de las distintas cosas que de alguna manera te llamen la atención y agradecer. Es una actitud, podríamos decir, humilde, de humildad frente a la vida y de disfrute, de disfrutar la vida intensamente, vivir la vida en profundidad. Entonces, Tolkien es un hombre muy particular que tiene no solo una filosofía, sino que además es un hombre muy religioso, es un católico de misa diaria, y por lo tanto tiene una visión filosófica, teológica, pero tiene una vida feliz. Él se definía a sí mismo como un hobbit, y los hobbits disfrutan la vida, y un hobbit estaría feliz tomándote aquí hoy día a las 5 de la tarde con estos pasteles, faltaría cerveza, sí. Exactamente. Bueno, pero hoy día a nivel mundial se estrena una película respecto de su vida, de los primeros años de la vida de Tolkien. Aquí en Chile vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para poder ver la película. ¿Qué crees tú que nos vamos a encontrar ahí? ¿Cómo va a ser tratada la figura, ¿verdad?, de este importante autor? Bueno, la verdad es que nos vamos a encontrar con su vida temprana, porque de alguna manera la película refleja la vida del autor previo a que haya escrito ninguno de sus libros, que lo van a convertir en el personaje famoso en la literatura. Pero nos vamos a encontrar con un Tolkien joven que va a hacer su primer encuentro y va a forjar sus amistades, y estas amistades que van a formar lo que él va a llamar hermandad, o en términos del Señor de los Anillos, unas reales fellowships, van a constituir lo que va a ser su ser. Pero además vamos a encontrarnos con todas las inspiraciones que él va a ir encontrando en la vida, que le van a permitir llegar a escribir primero El Hobbit y posteriormente El Señor de los Anillos. Todo autor, vida y obra van de la mano, y por lo tanto nos vamos a encontrar con los amores que además en esta fellowship que comparten. Porque, ¿qué es la amistad? Es una súper pregunta que nos vamos a ver en esta película. Esta película se va a tratar de su vida, pero se va a tratar básicamente de lo que es compartir entre amigos, ¿ya? Los amigos son personas que se encuentran en la vida y que tienen cosas en común y que comparten gustos comunes, que comparten amores, ¿ya? Y esto va a ser parte de la vida de Tolkien, y este primer grupo, que es este Tolkien joven, que van a constituir estas especies de sociedades, lo que es muy británico, esta idea de juntarse, a reunirse en instancias semanales, a conversar, ese concepto del pub. Pero claro, eran niños que estaban en el colegio, por lo tanto no va a ser una cerveza lo que los va a reunir, sino que va a ser el té. ¿Ya? Así que vamos a encontrarnos con esta primera sociedad que se llama el Tea Club, Ambarovian Society, que suena como muy rimbombante, pero no es más que un grupo de amigos que después del colegio se van a tomar té a la tienda que se llama Burroughs, y ahí conversan, y conversan de las cosas que les gustan, pero también conversan lo que conversa un adolescente: querer ser romántico, querer cambiar el mundo, y querer cambiar el mundo desde, entre otras cosas, la belleza. Y eso es parte de digamos, de la herencia que viene desde el romanticismo, que la van a heredar estos jóvenes, y que de alguna manera van a ir forjando a Tolkien con esa visión de que de alguna manera el mundo puede ser perfectible de algún modo. Bueno, pero en su vida tienen que haber, o sea, hay momentos que seguramente lo tienen que haber marcado mucho. O sea, lo primero es entender que él nace en Sudáfrica y que siendo niño junto a su hermano y su madre se trasladan a vivir a Inglaterra, en una época que Sudáfrica era parte del Imperio Británico. Pero su padre debía reunirse con ellos al poco tiempo, pero no lo logra porque el padre muere. Y él inicia su vida junto a la familia materna, pero ahí comienzan a ocurrir hechos como, por ejemplo, la conversión al catolicismo de su madre, que evidentemente marcan su obra, su vida y lógicamente su obra. Sí, la vida de Tolkien, la verdad es que es bien fascinante, y encuentro fantástico que hagan una película, porque
muchas personas van a comprender que esas aventuras impresionantes que él crea posteriormente están basadas en las cosas que él mismo le va a tocar vivir. Efectivamente, él va a nacer en Sudáfrica, como bien tú dices, es parte del Imperio Británico, así que él se define británico, es una familia británica, es una casualidad que haya sido en suelo, en el fondo, sudafricano. Y efectivamente el padre va a morir, por lo tanto va a quedar huérfano de padre muy temprano, una madre joven que van a irse a vivir al campo, a la casa de los abuelos, donde él va a tener una infancia muy feliz. Él va a ser un amante de la naturaleza, él va a amar el campo, él va a terminar definiendo que esa es la verdadera Inglaterra, ese concepto que después está en El Señor de los Anillos, que es el concepto de la comarca o de Shire. Inglaterra entera son Shires, entonces si uno va a una ciudad y se encuentra en York, lo que está alrededor de York se llama Yorkshire, lo que está cerca de Manchester es Manchestershire, lo que está cerca de Oxford es Oxfordshire. O sea, Inglaterra está lleno de estos valles que están al lado de la ciudad, estos pequeños, en el fondo, colinas suaves, que es lo que nosotros vemos en la comarca. Entonces, eso va a ser su infancia va a pasar en el campo. Y él dice que su infancia fue tremendamente feliz, imaginémonos en el campo libre, corriendo, y de pronto su madre se va a convertir al catolicismo, y hay que comprender que el catolicismo es una religión no solo minoritaria, sino que los católicos habían conseguido la libertad después de la reforma anglicana va a prohibir el catolicismo, va a permitir todos los credos dentro del Common Prayer y va a prohibir los llamados papistas. Por lo tanto, los que obedecen a Roma, los católicos, quedan fuera. Y eso va a ser hasta 1829. Entonces, en 1829 se les va a dar libertad y eso va a provocar un Catholic Revival que va a empezar a florecer y Mabel va a ser parte de este movimiento y va a terminar convirtiéndose al catolicismo. Los padres de ella, los abuelos que los habían acogido en el campo, no van a aceptar esta conversión y le van a poner jaque mate. Claro. O te vuelves, en el fondo, a la iglesia metodista o simplemente te vas. Y ella va a optar por irse. Y se va a mudar desde el campo, este lugar ideal, a una ciudad industrial que es Birmingham. Y en Birmingham no le va a gustar. O sea, Tolkien hay que comprender que es un anti-industrial, siempre. O sea, él considera que The Shire, el campo, es la verdadera Inglaterra y es la forma real, humana, de habitar en este mundo. En cambio, Birmingham es, en el fondo, todo lo contrario, una ciudad industrial llena de chimeneas humeantes. Claro. Ese concepto que después vamos a ver en El Señor de los Anillos, que son los orcos, tienen que ver con eso. El anti-industrialismo se expresa. Los orcos son industriales. Los orcos quieren deformar la creación y quieren de alguna manera producir y por eso queman los bosques. ¿Ya? Entonces, todo eso está después, posteriormente. Entonces, claro, pensemos en un niño, adolescente, prepuber, digámoslo así, que se va del campo, que era su ideal, a vivir a la ciudad y una de las ciudades más industriales. Entonces a él no le gusta. Va a ir al colegio. Mabel se va a preocupar además de que tenga una educación católica en torno a la orden de los oratonianos y posteriormente a eso Mabel se va a enfermar y se va a morir. Por lo tanto, va a quedar en el fondo de 12 años, va a quedar huérfano a cargo de un padre del oratorio que se llama el padre Francis Morgan, quien lo va a criar junto con su hermano Hilary, por lo tanto van a quedar huérfanos muy pequeños, el hermano mayor. Entonces, y en Birmingham. Y era un muy buen alumno, va a ir a un muy buen colegio y ahí va a conocer a este grupo de amigos que se va a convertir en, podríamos decir, en su refugio. En este contexto hostil, ¿ya? O sea, no solo, piénsenlo así, huérfano en esta ciudad, Birmingham era como la peor pesadilla para él, pero aquí va a encontrar este grupo que lo va a volver a hacer soñar, ¿ya? O sea, Tolkien va a ser un hombre desde pequeño, de gran imaginación, él va a amar las lenguas y él antes de estando en el colegio, inventaba lenguas. Y de hecho, él después, cuando ya decide que va a estudiar, decide estudiar lengua. O sea, él estudia filología, en el fondo se dedica a estudiar el origen de las lenguas. Y él inventaba lenguas propias. O sea, Tolkien va a inventar la lengua de los elfos antes de crear una historia para elfos. Va a inventar la lengua de Mordor, podríamos decir, antes de... Entonces, es un proceso creativo muy particular, porque él inventa lengua y dentro de estas lenguas inventa historia para las lenguas. Entonces eso va a estar muy claro en la película, de este joven que tiene, podríamos decir, esta imaginación que tal vez para nosotros, ahora la imaginación no tiene orden, y de alguna manera del desorden del imaginario van creándose estas construcciones que terminan en algo tan impresionante como hacer El Señor de los Anillos.
Y en su vida personal también hay una mujer que es sumamente importante, es una historia de amor realmente como para poder escribir una novela. Es una gran historia de amor Historia. y además después él le va a hacer un gran homenaje a esta historia, creando historias en torno a su propia historia. Hay una historia que está en el Silmarillion que se llama la historia de Beren y Lúthien, que es probablemente la historia de amor más impresionante jamás escrita. Y además fue rehecha hace poco por Christopher Tolkien y hay una edición que es Beren y Lúthien reescrita desde Tolkien, hijo. El hijo es el que se dedica a publicar todo lo que el padre Él no publicó en vida, porque Tolkien va a publicar El Hobbit, El Señor de los Anillos y algunas cosas menores y punto. Y escribe mucho más, lo que pasa es que no publica nada. Y todo el resto se va a publicar a postmortem, por lo tanto Tolkien sigue publicando. Generalmente Tolkien publica un libro al año casi. Y hay mucha gente que piensa que está vivo. Toda esa es la labor que ha hecho su hijo. Es una labor que hizo su hijo, pero hay gente que cuando uno dice que Tolkien murió el año 73, te dicen, pero ¿cómo si publicó un libro recién? Claro. Ahora, él va a conocer en Birmingham a una joven mayor que él, que se llama Edith Bratt. Ella es una anglicana, pero es huérfana. Entonces, el primer vínculo que tienen en común es que los dos tienen una historia dura, tremenda en común, y además ella va a realmente conocer al verdadero Tolkien, le va a preguntar acerca de su proceso creativo, de las lenguas que inventan, y van a compartir esta historia. El padre Francis Morgan no le va a parecer muy bien que él salga con Mabel porque su madre se había convertido al catolicismo, era una mártir del catolicismo y por lo tanto esto que saliera con una anglicana no era la mejor idea. Entonces él, para tratar de evitar esta idea, pensando que esto es un romance de niño, le va a decir que no, que él tiene que concentrarse en los estudios, porque además ya había entrado en el fondo a estudiar a la Universidad de Oxford. Le dice, tú tienes que concentrarte en los estudios y cuando termines tus estudios, si todavía tienes interés en ella, puedes pensar en llamarla. Y Tolkien es obediente, una cosa impresionante, pero hay que entender que es otra época y además Tolkien era efectivamente, una de las características es que si hay alguien que él admiraba era el padre de Francis Morgan. Y además pensemos que financieramente su vida dependía también de él. Claro. Y por lo tanto le va a hacer caso, él va a dejar de ver a Edith y cuando termina y se recibe, él le escribe una carta. Es una época de carta, no le voy a mandar un WhatsApp ni nada de eso. Se le escribe una carta y entonces ella se sorprende porque es como que desapareció y de pronto apareció. Vuelve a aparecer. Y entonces ella se junta con él y le dice, mira, tú desapareciste, la verdad es que sí, yo tenía mucho interés en ti, pero yo tengo anillo y me voy a casar. Estaba comprometida. Estaba comprometida para casarse con otro. Y entonces Tolkien insiste, y además, claro, ella encontraba que era fascinante, ella lo pasaba muy bien con él, y ella devuelve el anillo y se casa con él. Y efectivamente él va a estar toda su vida casado con Edith, que va a ser su gran amor. Y cuando él un día la ve a ella bailar, porque ella era una mujer muy alegre, él le dice Lúthien Tinuviel, y él crea esta historia de este amor entre una elfa importante y un hombre que es Beren, y que es el amor más intenso, jamás nunca. Ella renuncia a su inmortalidad por él, y se casan, y de alguna manera, de hecho, cuando ella muere, o sea, él va a poner Edith Bratt, o sea, Edith Tolkien, Lúthien. Y cuando él muere, en la tumba, va a poner Jonathan Roald Tolkien, Beren. Así que Beren y Lúthien son ellos. Hay un amor intenso, y van a ser muy felices juntos, y van a estar juntos toda la vida. Y esa es la idea de creer. Tolkien tiene esa visión de mundo, y él cree en el concepto del amor, y entiende el amor como algo para toda la vida, y entiende el amor como, en parte, como renuncia. Entendamos que hay una visión cristiana, insisto que Tolkien es un católico, pero además un practicante de toda su vida, y los dos van a estar en lo mismo. Bueno, y de ella va a ser también arrastrada, obviamente, va a terminar, y los hijos se van a criar católicos, de hecho uno de los hijos va a ser sacerdote. Bueno, y además hay que pensar que ellos recién casados les toca vivir también un evento importantísimo, porque en 1916 Tolkien debe ir a pelear en la Primera Guerra Mundial, claro, en Francia. Ellos se reencuentran, se casan el año 16, él había terminado su carrera y se va a la guerra. Así que imagínate la situación, o sea, recién casados, ella queda sola, él se va a la guerra. Y en la guerra va a ser algo terrible, para él va a ser una experiencia tremenda. La experiencia de la trinchera le tiene que haber servido también como para absolutamente, conocer ahí están las inspiraciones de El Señor de los Anillos. O sea, él ahí va a ir con sus amigos también se van a enrolar en la guerra, y él va a ir como jefe de los fusileros de Lancashire, y por lo tanto él va a tener, él es un profesor universitario de la Universidad de Oxford, o sea, él terminó su carrera, es un académico, es un estudioso, y va a tener a su cargo soldados rasos, que son gente que vive en el campo,
que es esta gente que de alguna manera él va a ir cada vez admirando más. Y la guerra va a ser parte de ese, va a incrementar esa admiración. Si antes él amaba el campo porque el campo era lo sencillo, era esa vida humana, ahora además va a admirar el campo porque la gente que vive ahí, que ojo, eso que Tolkien ya lo veía en esa época es algo que sigue vigente. Pensemos que esa gente del campo, esa gente que habita en The Shire, esa gente que además son los soldados rasos, que no tienen demasiada educación, probablemente sigue existiendo hoy día. Toda esa gente votó Brexit. ¿Ya? Son esos somewhere, como dicen. En cambio, toda esa gente de las ciudades, que son cosmopolitas, integrados, son los que querían remain y ser parte de Europa. Son esa gente que llamamos anywhere. O sea, Inglaterra hasta el día de hoy está dividido entre los somewhere, que pertenecen a un lugar, claro, y los anywhere, que pertenecen a todo el mundo. Y Tolkien ya veía que eso era así. Entonces, él va a admirar a estos soldados, que son gente que de alguna manera nunca habían salido de su pueblo, y que de pronto están ahí en Francia, en la trinchera, porque él va a pelear en la batalla del Somme. Claro. Y además son valientes, gente valiente, que son los más pequeños, los que nadie habrían puesto la vista en ellos, y sin embargo son los más valientes, están peleando ahí por Inglaterra, de alguna manera, es una cosa realmente por el rey, una cosa impresionante. Entonces, Tolkien va a admirar esta valentía, y de alguna manera cuando él crea los hobbits, se inspira en ellos, ¿ya? Porque esos son los hobbits, son gente sencilla, que se contenta con la vida cotidiana, con tomar un buen té, como nosotros hoy día, o en tomarse una buena cerveza, en fumar buen tabaco de Bueno, y eso es algo que, por ejemplo, en la obra Gandalf dice respecto de los hobbits, que es gente que logra disfrutar con esa vida muchísimo más simple. Y no solo eso, disfrutar con las cosas simples, pero terminan siendo los más valerosos. Claro. De hecho, en el Hobbit, cuando aparece en el fondo Bilbo Baggins, Bilbo no sabe que tiene el valor que tiene, y Gandalf ofrece a Bilbo, a los enanos, como en el fondo, saqueador. ¿Qué es ser un saqueador? Él no sabe, no tiene idea, pero él va descubriendo que de alguna manera son como diamantes en bruto, ¿ya? Y que son mucho más valientes que el resto, y esta visión de que son los pequeños. Si uno piensa en El Señor de los Anillos, porque ya cuando escribe El Hobbit le hace de alguna manera un homenaje, pero cuando escribe El Señor de los Anillos, a todas esas personas, a todos esos soldados rasos que él tuvo en la trinchera, él les hace una plegaria, porque efectivamente, ¿quién destruye el anillo? Los más pequeños. Claro. Y básicamente porque el poderoso nunca mira al pequeño. Mientras Sauron está preocupado de el que puede ser el rey, ¿ya? Que de alguna manera es Aragorn, del mago que es Gandalf, que son los que tienen poderes, no mira hacia el lado de los pequeños. Y los pequeños se meten por el lado y terminan destruyendo el anillo. Entonces, están llenos de sorpresas. No son lo que la gente cree, no son esa cosa simple que no vale la pena, son los más valerosos, son al final los más valientes y son los que hacen la diferencia. Entonces, él sí les hace una plegaria. Y es más, el hobbit empieza en un agujero en el suelo, vivía un hobbit. Y agrega, no es un agujero sucio, porque la trinchera era un agujero inmundo. Entonces, efectivamente, ahí descubre a los hobbits. Pero además ahí sufre, y sufre tremendamente. Pierde a los amigos. Todos los amigos mueren. Todo el Tea Club and Baroyan Society, que los vamos a ver, perdonen por el spoiler, pero efectivamente todos los personajes que nos los van a presentar, que los vamos a querer, que además son lindos los actores, entonces los vamos a querer, son un montón de... estamos contando parte de la película, pero efectivamente esos amigos mueren en la trinchera. Y Tolkien además no muere porque cae con fiebre de trinchera. Y la fiebre de trinchera es algo tremendo, porque hay que entender que la trinchera es un agujero inmundo y que efectivamente la fiebre de trinchera es una enfermedad nueva, porque lo que sucedía es que la mugre hacía que los poros se infectaran y eso producía una infección que en una época sin antibiótico, que evidentemente llevaba a la muerte muchísimos. Muchos murieron de enfermedad de la trinchera, que así la llamaban, pero en el fondo una septicemia, eso es. Porque la infección parte por un poro, pero se va a la sangre y ahí en el fondo sin antibiótico la gente se moría. Y Tolkien no muere, y lo peor de las cosas es que cuando vuelve, no solo vuelve con el trauma de haber vivido en esta tierra de la muerte, o sea, Tolkien después va a describir Mordor, y Mordor, esta tierra de la muerte, es lo que él vio en la trinchera. Claro, es más, como algo que no es para humanos. No es para humanos, y de hecho cuando Frodo y Sam cruzan por lo que se llama la Ciénaga de los Muertos, cuando uno ve las fotos de la Primera Guerra Mundial, uno ve estos lugares donde ya no queda nada, no hay nada verde, se destruyó, la muerte abundó. Y están estos ojos de agua donde efectivamente había miles de cuerpos. Entonces, la Ciénaga de los Muertos, que es una ficción, es real, ¿ya? Es real. Entonces vuelve traumado de esta cosa. Y además se debe haber enterado después que volvió, que todos los amigos se murieron. O sea, la desolación, el dolor,
el dolor es algo tremendo, pero es parte de la vida, y Tolkien también lo entiende así, porque como buen católico, él comprende que el dolor es un regalo. Ahora, a veces es un regalo que uno no quiere recibirlo, pero efectivamente del dolor uno sale fortalecido. Y esa es parte de la visión de ser tolkiano, no es solo disfrutar la vida, sino que entender que la vida es linda. Es linda a pesar de lo dura que es, porque la vida es muy dura. Y efectivamente la muerte es parte de la vida, y nosotros vivimos con eso, y no es que uno olvide a los queridos, nunca los olvida, sino que uno aprende a vivir con ellos. Y eso es parte de lo que Tolkien de alguna manera va a manifestar en todas sus obras. O sea, es una visión de mundo que implica vivir la vida intensamente, pero comprender realmente lo que la vida es. Entonces, visto desde ese punto de vista, El Señor de los Anillos en realidad, porque muchas veces se piensa que su obra es como para niños, y la verdad es que para niños bueno, hay distintos niveles de lectura, o sea, pero desde los 0 hasta los 99 años es su obra. Pero, claro, pero El Señor de los Anillos es realmente como un reflejo de lo que es la vida. Es el mundo. Claro. Es el mundo. Y El Señor de los Anillos funciona muy bien porque efectivamente es igual que nuestro mundo. Tiene un pasado, tiene un presente, tiene un futuro, tiene lenguas, tiene geografía, tiene de alguna manera distintos tipos humanos, que aunque sean distintas razas, en nuestro mundo hay distintos tipos humanos que se pueden manifestar de distintas formas. Hoy día está muy de moda Game of Thrones. Estábamos todos pendientes de la gran batalla de Winterfell, que efectivamente lo hicieron muy bien, pero la batalla de Winterfell está basada en la batalla del Abismo de Helm de Tolkien. G.R.R. Martin, y de hecho llamarse G.R.R. Martin es una forma de querer llamarse G.R.R. Tolkien, de alguna manera tiene que ver. Entonces, efectivamente la oscuridad, muchos criticaron digamos, el capítulo de la semana pasada por lo oscuro, pero la batalla del Abismo de Helm es inmensamente oscuro. O sea, yo invito a los que no han leído El Señor de los Anillos, si no es largo, es así, pero pueden ver en la segunda parte de la película de Peter Jackson, que está muy bien hecha, y además la batalla del Abismo de Helm está grabada de un modo impresionante, porque además no es solo de noche, sino además llueve. O sea, tiene un dramatismo aún mayor, ¿ya? Y efectivamente eso es lo que trató de hacer en una extensión aún mayor y en una oscuridad aún más profunda Martin en Game of Thrones, ¿ya? Esta semana. Y efectivamente mucho de Game of Thrones sale del Señor de los Anillos, o sea, de todas maneras. Es el gran maestro, es el gran padre de la fantasía, y no habría Game of Thrones, no habría Harry Potter, no habría nada sin Tolkien. Y él pensó que a lo mejor, y creo que se lo dijo a C.S. Lewis, que nadie iba a leer El Señor de los Anillos, probablemente nadie iba a conocer esa obra. A ver, es genial la historia porque él publica El Hobbit, ¿ya? Lo termina y se lo publica un editor, y el editor lo lee, le pareció fantástico, se lo publicó y le dice, ya, quiero más historias de Hobbit. Y Tolkien se fue y dijo, más historias de Hobbit, bueno, voy a seguir escribiendo. Ahora, el editor, ¿qué quería? Lo que quiere toda la gente, el próximo año, tráeme un libro. Se demora 20 años. Se demora 20 años en escribir esto. Y además C.S. Lewis, que iba leyendo todo, siempre consideraba que estaba más o menos listo, pero era muy perfeccionista. Él escribe un cuento que se llama Hoja de Nigel, que cuenta la historia de un pintor, eso lo alcanza a publicar, de un pintor que pinta toda su vida, pero todo lo que pinta lo bota. Y son sketches que los bota, hasta que finalmente pinta una hoja perfecta. Y eso es la única obra que el pintor hizo en su vida, que es la hoja perfecta de Nigel. Bueno, Tolkien es eso. Tolkien escribe muchas cosas que son todas sketches, y trabaja en esta hoja de Nigel perfecta, que es El Señor de los Anillos, y que nunca considera que está perfecta. Y si no hubiese sido porque tenía se lo habían pedido, después de 20 años, te puedes imaginar cuando llegó a donde el editor le dice, terminé. O sea, era otro el editor, le dice, ¿de qué terminaste? Ah, sí, tú publicaste aquí un libro con nosotros, El Hobbit. Entonces cuando vio esto, y además recibió un mamotreto de este porte, cuando se lo entrega a C.S. Lewis, le dice, terminé, aquí puse mi vida, lástima que nadie lo va a leer. ¿Ya? Y el editor, cuando ve esto, lo encuentra valioso, pero como sabía que si le pedía otra cosa, este iba a volver en 40 años más, divide el libro en 3. O sea, el libro en verdad es una sola obra, que el editor, por términos comerciales, decidió llamarlo, en el fondo, The Fellowship primero, ¿no es cierto?, of the Ring, el segundo, ¿no es cierto?, The Two Towers, y finalmente The Return of the King, pero es una sola obra. Tolkien lo concibió como una sola obra. Y una sola obra en la que además uno podría, o sea, hay una dimensión filosófica sumamente fuerte. Profundísima. Y un concepto de libertad, una libertad considerada como una autodeterminación, no simplemente hacer lo que yo quiera hacer, que es un poco el significado que hoy día tiene el concepto de libertad.
pero si uno lo analiza, ahí hay un concepto sumamente católico, la visión de que hay un Dios creador que crea de la nada y que a uno lo dota de libre albedrío para optar por en el fondo, uno siempre opta por el bien. Cuando opta por el mal es porque hay... claro. Exactamente. Claro, él tiene la visión de que la libertad, para que sea realmente libre, solo va hacia el bien, porque el ser humano por naturaleza quiere ser feliz. Bien. Y solo el camino del bien te lleva a la felicidad. Y por eso la libertad tiene que ver con esa elección hacia el bien. Y en el fondo cuando nosotros, toda persona humana, cuando elige, siempre elige el bien. Solo que a veces se equivoca porque el mal se presenta siempre con apariencia de bien. Sí. O sea, no hay ningún mal que venga y te diga, hola, soy el demonio, ven, elígeme y te condenarás y sufrirás el resto de la vida. No, las drogas se presentan como algo bueno y todo lo que es malo siempre se presenta como bueno, por eso uno lo elige. ¿Ya? Las personas sanas siempre eligen el bien, solo que a veces se equivocan porque el mal, y eso lo tiene muy claro Tolkien, porque siempre los malos en toda su obra son encantadores de serpientes. Sí. Y se presentan con caras de lo que no es. ¿Ya? Si uno se lee el Silmarillion, aparece antes de Sauron, que Sauron era un personaje menor, que en El Señor de los Anillos el más importante, estaba Morgoth. Y Morgoth, que es el comienzo del Silmarillion, es como una mezcla de sus dos amores, porque Tolkien ama todo el mundo germano, todo el mundo de la mitología. Acuérdate que él crea lengua, él va a ser profesor de nórdico antiguo, por lo tanto él leía las sagas islandesas de los vikingos, claro, en nórdico antiguo, por lo tanto amaba el mundo germano y amaba el cristianismo. Entonces combina estos dos mundos, lo mitológico germano con el cristianismo. Entonces él dice que al comienzo estaba él, el único, Eru, un dios, que crea el mundo desde su pensamiento, es el logos, es el dios cristiano. Y con esa creación él empieza a componer una música y de su pensamiento nacen los primeros, en el fondo los Ainurs o Valars, que son como los arcángeles, y él los invita a ser parte de la música creadora, y la música es perfecta porque es Dios y es perfecto, y de pronto en esta música uno de ellos, el más lindo, igual que Luzbel, decide desentonar. A ver, hay uno que cree que puede componer mejor música que Dios, eso se llama soberbia. Entonces, él tiene la idea de que Dios crea todo perfecto y que el mal de alguna manera, o lo malo en este mundo, surge de la libertad humana. ¿Ya? Porque Dios lo hace perfecto, pero nosotros somos libres de querer hacer lo contrario. Y Melkor va a pasar, va a caer, va a ser este ángel caído, y se va a convertir en el gran malo, ¿ya? De todas las primeras edades. Y de hecho Melkor reaparece varias veces, después Melkor incluso va a perder el cuerpo y en el fondo después va a morir, ¿ya? Y uno de sus seguidores era Sauron, que también va a entrar en la misma lógica, y también va a perder el cuerpo y va a quedar este ojo, ¿ya? Pero en algún minuto cuando reaparece Melkor, aparece por ejemplo frente a los hombres, porque en la creación tolkiana los elfos son primero y los hombres son los seguidores, entonces los segundos nacidos. Entonces Melkor se acerca a los hombres, siempre hay que corromper, porque el gran problema del demonio o el gran problema del mal es que no es Dios. Dios es el único que puede crear de la nada. El mal solo puede deformar lo ya creado. Entonces se acerca a los hombres y ¿qué les dice? A ustedes Dios los mira en menos, los hizo mortales. ¿Ya? O sea, los hace mirar a los otros, es decir, ustedes les muestran lo que no tienen. Siempre el mal va corrompiendo en el oído a través del mensaje. Piensa, no sé, en Llevar a la Guerra de las Galaxias, a Anakin Skywalker, ¿ya? Y que viene el emperador Palpatine y le dice en el oído, no te valoran. Y eso lo hace convertirse en un Sith, ¿ya? O sea, el mal es corromper al otro, deformarlo. Entonces, y después Melkor aparece siempre como el señor de los regalos. Siempre aparece como el bueno, es un mentiroso, ¿ya? Entonces, el mal se tiene que vestir de bien para que lo elijan, porque si no, no lo eligen. Entonces, él tiene muy claro eso. Pero además él tiene claro, él cree en la libertad, no solo en esa dimensión, sino que en todas las dimensiones, la dimensión política, la dimensión económica, en todas las dimensiones, Tolkien va a creer que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Él de alguna manera vive en una época confusa, hay que entender que estamos en el siglo XX, donde de alguna manera los poderes de los estados empiezan a crecer, y él no es que te haya tomado partido por ninguna postura política, sino a él no le gusta el concepto del Estado, de la idea totalitaria en general. ¿Ya? No es que mucha gente interpreta El Señor de los Anillos como la lucha de la Guerra Fría, y tampoco es eso. Él considera que small is beautiful, que de alguna manera la comunidad normal de un pueblo debería organizarse sola, y que no debería venir un Estado a dictar en el fondo cosas. Es más, él a su hijo le escribe una carta ya después, cuando el hijo pelea en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate este padre que vivió la primera, el hijo va a la segunda. Él le escribe una carta donde le dice, en lo político
soy cada vez más anárquico. No nos imaginemos a Tolkien poniendo bombas, No. sino que esa idea de anarquía se refiere a que ojalá el Estado no exista, que lo pequeño y las comunidades se organizan solas y que es el concepto de Shire, comunidades pequeñas que se digamos, se sustentan en sí mismas y que no necesitan ese poder estatal, porque en la medida que el Estado piensa que ahora están los Avengers, ¿ya? Y en los Avengers nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a este malo gigantesco, ¿no es cierto?, que él quiere el bien. Y por eso, como él quiere el bien, ha juntado las gemas digamos, del universo para tener el poder creador de Dios. Y él sabe que el mundo no puede sobrevivir con toda la población que tiene, y él ha decidido que va a eliminar al 50% de la población aleatoriamente, o sea, él no es determinista, él quiere que esto sea aleatorio, para el bien de la humanidad. Ese es el concepto del Estado, el Estado que de pronto ve, iluminado, que ese es el bien y que hay que imponérselo a la gente. Eso es lo que Tolkien odia. Ese es el concepto de Sauron. Realmente apasionante, todas las dimensiones desde las cuales se puede analizar la obra de Tolkien. Vamos a ver con qué nos sorprende la película. Y la verdad que yo creo que, no sé, los que no lo han leído, es un buen momento para empezar, y los que no, volver a releer algo de lo que es. O ver la película, porque la película de Peter Jackson sí, es extraordinaria. También. O sea, las tres del Señor del Anillo son extraordinarias, y cuando Peter Jackson hizo El Hobbit, yo dije, no, ¿cómo hace El Hobbit después del Señor de los Anillos? Y hay que decir que Peter Jackson hizo algo que nadie ha hecho, porque generalmente las películas son menos que los libros. Pero en el caso del Hobbit, hay que decir que la película de Peter Jackson es mucho más que el libro. O sea, Peter Jackson hizo algo que yo nunca había visto. Yo cuando vi la primera parte dije, ¡ay, alargó esta cosa, estiró el chicle, no, esto... La segunda parte ya dije, oh my God. Y cuando vi la tercera parte, aplaudí de pie. Porque realmente, ¿qué hizo Peter? Él es tolkiano, él entiende a Tolkien. Él usó todos estos fragmentos de distintas partes, las combinó con un libro que es simple. Porque básicamente el Hobbit es la idea de que las buenas obras llevan a buenos resultados y las malas obras llevan a malos resultados, y es un aprendizaje de virtud, de crecimiento. El Hobbit, que era poca cosa y que tenía él el egoísmo y el mal del dragón, vive una aventura y se redime, porque las aventuras cambian a la gente. Ese es el concepto de el hombre es un homo viator, que en su vida, tu vida es una aventura. Mira lo que es lo distinto de ver tu vida como algo que de alguna manera uno vegeta. Claro, que te va pasando la vida. Es una aventura y yo soy un aventurero. Y por eso las aventuras no se planifican. Y por eso de alguna manera uno a veces tiene que tener un grado de locura para que haya adrenalina. Hay una cosa muy linda en El Señor de los Anillos, porque no solo en El Señor de los Anillos, sino que ya hasta se ve en el Silmarillion. El Silmarillion cuenta muchas historias. Es un libro difícil porque él no lo terminó, entonces tiene distintos ritmos. Pero en el Silmarillion hay elfos y hay hombres. Pero todos los héroes del Silmarillion son hombres, no son elfos. ¿Y por qué no son elfos? Porque los elfos viven eternamente. Y cuando uno vive eternamente, deja de valorar la vida. Porque uno solo valora las cosas cuando las cosas pueden desaparecer. Claro, entonces, los hombres finitas. viven intensamente porque saben que van a morir. Y por lo tanto, la muerte no es una maldición, sino que es un don. Piénsalo así. Las vacaciones son fabulosas porque se acaban. Pero si uno tuviera vacaciones eternamente, estarías aburrido de estar de nos vacaciones. aburriríamos. Te digo, nos aburriríamos. Yo siempre digo, no, yo no me aburriría, pero sí, No, me aburriría. sí, Uno siempre se inventa. sí. Entonces, esa concepción de la vida, eso es ser tolkiano. Así que bueno, vean la película porque realmente yo la estoy esperando, encuentro terrible que no se estrene hoy día. Bueno, y pero tener que habrá esperar hasta la próxima semana, pero el que quiera la próxima semana acompañarme me dice, me puede mandar un WhatsApp y vamos a verla juntas. Exactamente. Bueno, agradecemos nuevamente a Soto Voce Casa Costanera por este tecito y por recibirnos nuevamente en nuestro conversatorio de la Red Cultural.